En el ejemplo 3 me dice calcular la intensidad de corriente que circula por un anafe de 150 ohms y se conecta a 220 volts. Bueno, recordemos que el anafe, como habíamos estado hablando en la clase pasada, es la hornallita eléctrica, para que se la puedan imaginar. Por eso se conecta a 220 volts. Bueno, vamos a confeccionar la tabla de datos en la que siempre vamos a tener voltaje, resistencia e intensidad de corriente. Vamos a leer el enunciado una vez más y me dice calcular la intensidad de corriente. Si ya me dice calcular la intensidad de corriente es porque claramente la intensidad de corriente es mi incógnita y es lo que yo debo determinar. Que circula por una anafe de 150 ohms. Si me dice 150 ohms, ¿sí? Me está diciendo su resistencia eléctrica. Entonces, tengo que la resistencia vale 150 ohms. Y se conecta a 220 volts. Todo aquello que se mide en volts sabemos que es el voltaje, la fuente, la batería, la diferencia de potencial, ¿sí? Tiene bastantes sinónimos. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vamos a plantear la fórmula, que me dice que el voltaje es igual a la resistencia multiplicado la intensidad. Y vamos a reemplazar. Tenemos voltaje, que ya no es más delta V, sino que va a ser 220 volts. Igual la resistencia, que vale 150 ohms, multiplicado por la intensidad de corriente, que es mi incógnita, y por eso la voy a dejar con sus símbolos, con la I. Ahora, ¿qué hago? Bueno, como en el caso anterior, ¿sí? Que tenemos la incógnita multiplicado por algo, la idea es que este algo pase dividiendo al otro lado. Pasa dividiendo claramente porque si está multiplicando, pasa con la función contraria. Pasa a dividir a 220 volts. Y me queda que la división entre 220 volts y 150 ohms es igual a la intensidad de corriente. Cuando ustedes efectúan la división, les va a quedar 1,46. Les va a quedar 1,46666 periódico. Pueden poner los dos primeros decimales, que no hay problema. Y esto lo vamos a medir en amper, que es la unidad de intensidad de corriente. No se olviden nunca de poner las unidades en las